pues yo, por ejemplo, no puedo invertir en una compañía que no mide el impacto. Entonces, la medición es clave. Empezabas a medir una rentabilidad más allá de la económica y también de impacto, podías llegar a cambiar sociedades. ¿Qué he visto de cambio? Pues, oye, una profesionalización a pasos agigantados. Jamás se publican las rentabilidades, que hay muchísima opacidad en cuanto a retornos y rentabilidad de los fondos, que tiene un mérito emprender. Iba a decir en España, no sé en España, en cualquier país, tiene muchísimo mérito, es muy arriesgado. Muy buenas y bienvenidos al nuevo episodio del podcast de No Surrender, el podcast donde entrevistamos a personas que innovan, que desafían los límites y que generan impacto. Así es, hoy tenemos a María Echevarri. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues María es un referente en el ecosistema de impacto. También es partner y directora de inversiones en el fondo Bolsa Social. Corrígeme si es así. Y hoy trataremos sobre un poco la trayectoria de María, sobre el mundo del ecosistema de la inversión. No solo en aquellas inversiones que puedan generar un rédito económico, sino que puedan generar un impacto social, incluso medioambiental, y nos vas a comentar un poco toda la trayectoria y el futuro de este tipo de inversiones. Entonces, bueno, María, antes de empezar siempre hacemos unas preguntas muy rápidas para conocer un poco más al invitado. Entonces, la primera es, si solo pudieras usar una red social, ¿cuál sería? Hombre, en este contexto, pues seguramente LinkedIn, por la capacidad de networking y divulgación del ecosistema. ¿Y algún tipo de podcast, libro que te haya condicionado mucho en tu forma de entender esta nueva manera de invertir que genere impacto? Hace 5 años, cuando me moví de un fondo tradicional a un fondo de impacto, me leí un libro que se llama Impact, de Ronald Cohen, que es muy interesante y todos aquellos que quieran entender un poco más la inversión de impacto se lo recomiendo. Ronald Cohen es un británico que ahora tendrá ya casi 80 años y lleva los últimos 30 años de su vida divulgando acerca de la inversión de impacto. Pues él fue uno de los fundadores de Apax Partners, que es, yo diría que uno de los mayores private equity en Europa, y cuando ya tenía casi 60 años decidió dejar Apax y montar un fondo de impacto porque se dio cuenta que como él había visto cómo la inversión había cambiado empresas y sectores, le pareció que, oye, igual podía hacer lo mismo con la sociedad, ¿no? Que las inversiones también, si le aplicabas también empezabas a medir una rentabilidad más allá de la económica y también de impacto, podías llegar a cambiar sociedades. Entonces él con esta mentalidad montó un fondo de impacto, Bridges Fund Management creo que se llamaba, y bueno, lleva 30 años divulgando sobre el concepto. Es uno de los padres, o el padre yo diría, de la inversión de impacto. Y la verdad es que el libro es muy recomendable, Impact se llama. Pues lo recomendamos. Y María, si tuvieras que decir cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en tu vida, ya sea de dinero, tiempo o aprendizaje, ¿cuál sería? Si puede ser no financiera, sí. Claramente mi marido y mis 5 hijos. Y luego a nivel financiero, pues es verdad que también hemos hecho inversiones muy buenas. Pues en el fondo anterior en el que estuve hubo una inversión que recuperamos casi 2 veces el fondo. Y con el fondo actual acabamos de hacer un exit parcial que también ha sido muy bueno. Y María, para aquellos que no te conocen, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria y exactamente pues, tu papel actual en el fondo de Bolsa Social. Pues yo llevo 14 años en la inversión del Venture Capital. Estuve 9 años en JM Ventures, que es un fondo que creó José Manuel Entrecanales en 2011, y es un fondo que actualmente tiene ya 150 millones bajo gestión y es de los principales fondos de venture en España. Tiene un equipazo, además, lo hacen súper bien. Y entonces, en 2020 me moví, di el cambio a un fondo de venture de impacto. Era un fondo que se estaba creando, fondo de bolsa social. Entonces entré para crear equipo, procesos, cultura, ¿no? No había nada, lo que se llama un first fund, un fondo más pequeño, 22 millones, pero bueno, con un reto muy emocionante, porque en España todavía hay muy pocos fondos de impacto. Entonces me uní súper ilusionada y entre medias de los 2 fondos, mientras trabajaba en el anterior, hice el Executive MBA del IES, que también creo que es súper interesante y lo recomiendo mucho. Y luego pues en este fondo entré como directora de inversión y a cabo de un par de años ya me hicieron socia y somos un equipo pequeño, 5 personas, pero la verdad es que creo que tenemos una cartera muy buena. Hemos hecho 19 inversiones hasta ahora y estamos ahora cerrando las últimas.
Y María, has trabajado en distintos consejos de startups de impacto. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Efectivamente, tengo la suerte de estar en consejos de compañías de impacto de diferentes sectores, ¿no? Porque nosotros hemos invertido desde salud, moda, todo con impacto. O sea, moda sostenible, movilidad, hemos invertido, son compañías que son muy distintas unas de otras y eso pues me da una visión pues un poco más global o más holística a lo mejor del ecosistema y poder ayudar a compañías muy distintas, la verdad es que es súper enriquecedor. ¿Qué he visto de cambio? Pues oye, una profesionalización a pasos agigantados y una cosa específica que sí que veo un cambio es que ahora cuesta menos atraer talento senior sobre todo, ¿no? En 2011 cuando empecé costaba mucho convencer y teníamos que utilizar argumentos súper creativos para atraer a personas con talento al ecosistema emprendedor a trabajar en una startup, pues a lo mejor su primera opción era el mundo corporativo, una gran empresa, y ahora ya no ocurre, ahora ya sí que yo creo que los jóvenes y no tan jóvenes, muchas personas con talento sí que ven las startups como una opción profesional interesante y esto pues creo que ha sido un cambio muy positivo. ¿Y qué es lo que más te motiva de tu trabajo, el día a día? Bueno, a ver, es que ayudar a emprendedores con propósito a llevar sus compañías al siguiente nivel es apasionante. Y además es que tiene un mérito emprender, iba a decir en España, no sé en España, en cualquier país, tiene muchísimo mérito, es muy arriesgado y al final poder implicarte en diferentes compañías y con emprendedores súper líderes y talentosos, pues a mí me llena un montón, porque además son emprendedores con un propósito, lo cual hace que sea más emocionante. Y ahora entrándonos al Fondo de Bolsa Social, ¿vale? Cuéntanos qué es lo que crees que le hace único y qué es lo que hace diferenciarse de otras Venture Capitals. O sea, nosotros hemos coinvertido con fondos de impacto como Ship2B y Creas, por ejemplo, y también con fondos no de impacto desde Kibo, Conexo, Guaira, Sabadell, Draper, con muchos fondos. Y la verdad es que en España, al menos, yo creo que también en el resto de Europa, la verdad, hay muchísima colaboración entre fondos, ya sean de impacto o no de impacto. Al contrario, en Private Equity, que a lo mejor es más competitivo. Entonces, la verdad es que yo creo que cada fondo tiene su foco, su forma de trabajar y en general en España es un gusto trabajar o coinvertir con todos. ¿Y nosotros en qué nos diferenciamos? Primero, en que somos de impacto y en España somos muy pocos. Y segundo, en que hemos estado ya desde 2020 que empezamos a invertir muy enfocados también en ayudar a la compañía a llegar a rentabilidad cuanto antes, ¿no? Al final, creo que al emprendedor es al primero que le da mucha libertad no depender de dinero de terceros o de inversores, pero a una compañía la hace mucho más sólida y sostenible si llega a EBITDA sin sacrificar el crecimiento, que esto es clave en el sector de capital riesgo. Al final, si no creces, lo tienes muy complicado, ¿no? Al final hay que crecer sí o sí, gracias a la tecnología además es más fácil crecer, pero sin sacrificar el crecimiento y llegar a rentabilidad cuanto antes es algo que nosotros hemos promovido siempre y yo creo que nos hace un poco diferentes del resto de fondos. Y para una persona que no esté familiarizado con el mundo de la inversión en empresas que generan impacto, ¿cómo seleccionáis aquellas empresas que generan impacto social, impacto medioambiental? ¿Qué criterios lleváis a cabo para seleccionar? O sea, nosotros al final hay como dos patas de análisis. La primera, que es común a cualquier fondo de inversión, que tú analizas el equipo, el producto, mercado, etcétera. Y la segunda pata, que sí que es más específica de los fondos de impacto, que analizamos lo que se llama teoría del cambio, que es, oye, ¿qué problema social o medioambiental existe? ¿Cómo este problema se puede solucionar y cómo esta compañía va a medir su contribución a solucionar el problema? Entonces, esta teoría del cambio la analizamos en cada compañía y claro, ahí, por ejemplo, cuando a la hora de cuantificar el problema, pues ahí ya hay compañías que vemos que están atacando un problema que sí que es relevante y otras, pues a lo mejor vemos que el problema no es tan relevante o no, nosotros no lo priorizamos. Entonces ahí ya, por ejemplo, hay una selección. ¿Y cuál dirías que son los principales retos a la hora de invertir en una startup de impacto? La medición es un reto bestial porque,
Claro, hay compañías que ya saben que lo que ellas hacen, lo que hacen genera un impacto social o medioambiental, pero medirlo es otra cosa. O sea, por ejemplo, una compañía que nos llegó hace un par de años era una aplicación que ayudaba a las personas a llevar una vida más saludable, estaba muy enfocada en la alimentación, porque pues, en España hay un problema de obesidad importante, entonces ellos pues, era el problema concreto que ellos atacaban. ¿Qué pasa? Que no medían si a los usuarios de esa aplicación les estaba mejorando la salud o estaban mejorando su índice de grasa corporal, no sé, no estaban midiendo nada. Entonces, claro, y nosotros le propusimos, yo dije, oye, entiendo que hasta ahora no lo hayas medido, pero ¿por qué no metes pues la gente que se descarga la aplicación, que rellene estos datos y a cabo de 6 meses vuelve a rellenarlo y efectivamente ves si ha habido una mejoría? Por lo que fuera no les interesaba, entonces claro, era imposible medir el impacto y por tanto, pues yo por ejemplo no puedo invertir en una compañía que no mide el impacto. Entonces la medición es clave y luego encontrar este equilibrio entre impacto y rentabilidad, pues tampoco es fácil. Claro, ahora pones este ejemplo, de cara a poder medir o ver las tendencias a nivel de impacto social, hay épocas pues, que hay una mayor necesidad a nivel medioambiental, lo que sea, ¿cuál crees que es el sector que más puede crecer en los próximos años a nivel de impacto? Bueno, a nosotros nos llega muchísimo de healthcare, hay muchísimo, y también de climate tech. La verdad es que creo que son 2 sectores que ahora mismo están muy en auge. Y luego hay tecnologías como la inteligencia artificial, pero que se aplica a todos los sectores. Claro. Y María, ¿cuál dirías que son los errores más comunes que buscan las startups al buscar inversión en un fondo de impacto? Un error muy común, bueno, igual no es un error, ¿no? Es una práctica a mejorar, es algo que hemos comentado antes, que es la medición del impacto. Pues hay compañías que hasta que no entra un fondo de impacto en el accionariado no empiezan a medirlo. Y esto es una pena porque al final yo sí que creo que el hecho de generar impacto te puede aportar una ventaja competitiva y ya de cara a atraer talento, de cara a conseguir nuevos clientes, a conseguir financiación, pues creo que si lo estás midiendo, cuanto antes te ayuda a ver la evolución de ese impacto también, a tener clara la misión de la compañía y luego a atraer capital. Cuando un fondo decide invertir en una empresa que genere impacto social o medioambiental, ¿qué indicadores pueden asegurar o pueden indicar un éxito de esa inversión? Al final es muy complicado, o sea, no hay nada que te asegure el éxito de la inversión, ¿no? Pero sí que si tú estás midiendo tanto a nivel negocio como a nivel impacto con las KPIs adecuadas, cómo está el performance de la compañía, cómo lo está haciendo, pues es más fácil identificar cuando algo no está funcionando y poder corregirlo. Entonces, siempre, todos los fondos de inversión ponemos muchísimo foco en medir todas seleccionar qué KPIs son relevantes según el negocio de la compañía y medir y mensualmente hacer un seguimiento. Pues en impacto pasa lo mismo. Al final nosotros, o como yo entiendo la inversión de impacto, es que el negocio, el core de la actividad de la compañía en sí está generando impacto, ¿no? El impacto no es una cosa residual o no es un dinero que donas por otra parte, sino se genera a la par de la actividad de la compañía, está generándolo automáticamente casi, por así decirlo. Entonces, si va bien el negocio, lo normal es que vaya bien el impacto. Pero bueno, por si acaso sí que separar las métricas y hacer un seguimiento pues muy continuo. Y hablando de medir, María, ¿cómo dirías que se compara la rentabilidad de un fondo de impacto a un fondo tradicional? Una pregunta muy interesante porque la verdad es que hay muchísima opacidad en cuanto a retornos y rentabilidad de los fondos. O sea, sí que se sabe, todo el mundo sabe cuál es la rentabilidad objetivo que tiene un fondo cuando empieza a levantarlo, pero 10 años después, cuando se cierra, jamás se publican las rentabilidades. A lo mejor una inversión que ha ido bien se puede publicar, pero la rentabilidad de un fondo en sí no se suele publicar. Entonces, no sabría decirte qué datos sí que se sabe, pues que la rentabilidad objetivo de un fondo de impacto suele ser un poco más baja que la de un fondo tradicional. Hay fondos de impacto que sí que buscan una rentabilidad objetivo igual. La mayoría busca un poco menos, pero la rentabilidad objetivo pues es un número que pones en un papel. Lo importante es la rentabilidad real a los 10 años cuando cierra el fondo y ahí no hay métricas, la verdad. Me atrevo a
si tuviera que adivinar, que no habrá tanta diferencia, la verdad. Muchos confunden los términos ESG, que hacen relación a la responsabilidad y la sostenibilidad de la corporación, de la empresa, con las inversiones de impacto. ¿Qué diferencia le podríamos explicar a nuestros oyentes sobre estos dos términos? ESG o ASG en castellano, que es tener en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza de una compañía a la hora de invertir, pues efectivamente es distinto a lo que es la inversión de impacto. Entonces, ESG es, pues eso, tienes en cuenta pues los riesgos asociados a estos tres ámbitos. Pues tienes que analizar a nivel medioambiental, pues la compañía qué emisiones de CO2 está emitiendo o si se puede evitar, pues utilizando fuentes de energía renovables, por ejemplo. A nivel gobernanza, que haya un consejo de administración independiente, que se auditen cuentas, etcétera. Y a nivel social, pues salud en el trabajo, seguridad, diversidad, etcétera. Esto es muy interesante y es verdad que es algo más o menos novedoso en las inversiones tener en cuenta estos criterios, pero la inversión de impacto va mucho más allá, busca una intención de generar impacto, no es tanto evitar un daño, sino generar impacto. Nosotros, por ejemplo, somos un fondo que tenemos en cuenta ESG, además del impacto, pero el impacto siempre va mucho más allá de los criterios ESG. Y María, ¿cómo pueden las startups de impacto superar el reto de educar tanto al consumidor como al inversor más allá de la rentabilidad económica? A ver, las compañías de impacto al final no estamos ante filantropía, ¿no? Son compañías que tienen que encontrar a sus clientes vendiendo un servicio o ofreciendo un producto o servicio que sea bueno y diferencial. Entonces, la responsabilidad está en ellas. Si ellas consiguen tener un producto que sea diferencial, que tenga una propuesta de valor muy buena y tengan un buen equipo que sea capaz de ir escalando la compañía, al final el trabajo está hecho. Tienen que van a competir en igualdad de condiciones con el resto de compañías. Nosotros, por ejemplo, invertimos en una compañía de moda sostenible que se llama Sepia, que de hecho esta camiseta y el pantalón es de Sepia. Luego me podéis tirar un poco de agua que veréis que resbala, porque es una compañía de moda sostenible que a nosotros nos han llegado muchísimas compañías de moda sostenible, pero al final tú tienes que ver algo más allá, ¿no? Necesito ver una propuesta de valor, como decíamos antes, diferencial, una defensibilidad respecto a la competencia, que en este caso era tecnología. Pues el CEO también es un tecnólogo textil y él tiene unas fibras de plata la ropa que hace que repela todos los líquidos. Tú tiras agua y resbala. Que no haya que plancharlo, lo cual es muy interesante. Y más teniendo 5 hijos. Bueno, imagínate, esto es lo que pasa, que ropa de niños hay a partir de 8 años y mis hijos son más pequeños, pero llegaré. Y luego transpira muy bien la ropa, o sea, tiene una serie de cualidades que hace que la propuesta de valor vaya más allá de sostenible. Y dentro de sostenibilidad yo diría que es la compañía de moda más sostenible de España porque es 100% circular, esto es totalmente reciclado y reciclable. Aún así, si no hubiera tenido parte de tecnología, pues a lo mejor me hubiera costado invertir, porque tienes que encontrarle algo que sea, pues, que le dé unos atributos que le haga atractivo para que la gente lo compre, más allá solo de ofrecer la sostenibilidad, que cada vez se convierte casi en un estándar. Sí. ¿Y crees que el ecosistema empresarial está preparado para integrar y dar visibilidad a las empresas de impacto? Yo creo que sí, pero como decíamos antes, depende de las compañías que lo hagan bien para obtener esa visibilidad. Eso está en manos de las propias compañías. Pues María, ¿cómo podemos lograr que el impacto social o ambiental sea un valor tangible en cuanto a temas de inversión? Creo que ahí tenemos un reto de estandarizar la medición. Hay criterios internacionales como IRIS Plus. Creo que estandarizar la medición ayudaría mucho. Luego hay temas regulatorios, pues si hubiera pues a lo mejor incentivos fiscales a la inversión de impacto también ayudaría. Y luego al final la demanda de los inversores por este activo pues también ayudaría. ¿Y cómo crees que va la evolución del Venture Capital de impacto en los próximos 5 o 10 años? No sé, igual no al ritmo no tan rápido como nos gustaría, pero creo que va a seguir evolucionando, que va a haber, porque cada vez hay más startups de impacto, creo que cada vez habrá más fondos de impacto, y luego incluso fondos tradicionales que no sean de impacto a lo mejor dejan como un pocket para
para hacer pequeñas inversiones de impacto. O sea, yo creo que irá evolucionando y ampliándose. ¿Y crees que concretamente en España estamos avanzados respecto a otros mercados? Avanzados no, avanzando sí. O sea, por ejemplo, en Europa, pues Francia y Reino Unido están muy por delante y luego en Estados Unidos también. Pero sí que creo que vamos poco a poco avanzando. O sea, ahí necesitamos, por ejemplo, la estandarización que decíamos antes, pero también pues, que haya un poco más de inversión institucional, ayudaría también. Pero poco a poco vamos avanzando. Y ahora, para ir terminando, vamos a hacer una serie de preguntas, sobre todo enfocadas a aquellos oyentes que tengamos que sean emprendedores. ¿Sí? ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que esté buscando inversión de impacto para su propia empresa? Yo creo que el ser humano somos sociables por naturaleza y yo creo mucho en las comunidades. Yo les animaría al final, o sea, hay muchos emprendedores de impacto que aprenden mucho de otros, sean de impacto o no de impacto, pero que se creen comunidades de emprendedores me parece súper sano, que compartan aprendizajes, que compartan consejos. Yo sí le diría siempre que forme parte de alguna comunidad. Y luego, si quiere ser emprendedor de impacto, que se ponga como misión y tenga claro que hay que demostrar que el impacto es rentable y las inversiones de impacto son rentables y, por tanto, ese equilibrio entre impacto y rentabilidad lo tenga en cuenta desde el principio. Y, por último, le diría algo que hemos ido hablando a lo largo de esta charla, que es que empiece a medirlo cuanto antes. Que seleccione las KPIs de impacto y crea que más se ajustan a su actividad y cuanto antes empiece a medirlo, pues mucho mejor. Y María, ¿qué consideras que hace realmente de una empresa un proyecto que sea de impacto, más allá de los números? Hay 3 características de la inversión de impacto, que son medición, intencionalidad y adicionalidad. Medición, pues que este impacto, que se seleccionen una serie de KPIs para medir que efectivamente se está generando el impacto. Adicionalidad, pues a lo mejor sin este capital que vas a invertir en la compañía sería más difícil llevar este proyecto a cabo. Y hemos hecho medición, adicionalidad, intencionalidad. Esta es la clave que sí que lo hemos ido hablando a lo largo de esta charla, que es que exista una intención real y concreta de generar un impacto social medioambiental con la actividad de la compañía. ¿Y nos podrías decir algunas grandes empresas que sean de impacto aunque no se perciban como tal? Pues yo te diría Wallapop. Al final, a mí me parece que en cuanto a tanto a economía colaborativa como a economía circular, me parece bestial la labor que está haciendo. O la luz, en cuanto a, pues eso, a transición energética y energía renovable. Y luego te diría que a lo mejor la UNIR, Proeduca, que es una compañía al final, lo que aporta, en mi opinión, que tiene muchísimo impacto, es accesibilidad o democratizar la educación online superior. Y esto, pues hay muchas personas que a lo mejor necesitan trabajar y no pueden ir a la universidad de forma presencial y tener acceso a este tipo de educación compatible con vivir a lo mejor en un pueblo aislado o no poder ir a la universidad porque tienes que trabajar, pues esto democratiza mucho la educación y me parece que genera muchísimo impacto social. Pues con estas últimas 3 empresas terminamos el podcast. Gracias, María, por haber venido al podcast de No Surrender. Hemos hablado sobre todo de tu trayectoria, de las diferencias de invertir en empresas que generan impacto social, impacto medioambiental y un poco también consejos para todos aquellos emprendedores que nos estén escuchando, y te damos las gracias, María, por haber venido hoy aquí al podcast. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, la verdad. Ahora haremos la prueba de los Tenemos pantalones. Que hacer la prueba, ¿no? Y nada, ha sido un placer, muchas gracias. Hemos aprendido mucho sobre también el ecosistema de impacto y esperamos verte en próximos episodios. A vosotros, un placer. Nos vemos. Gracias. Vale, pues ahora haremos la prueba. Hacemos la prueba de... Vale. Venga. Venga, va. Espera, lo he hecho fatal. Toma ya. Espera. No, muy bien. Y mira el pantalón. Mira, ¡Qué fuerte! Súper, Jolín, sequísimo. comprobación. Ya se ha quedado seco completamente.